Bien, continuamos en síntesis y en este momento le damos la bienvenida al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es jurista y amigo de este programa, a quien le agradecemos su participación en el día de hoy. Doctor. Muy honrado por la invitación, así que muchísimas gracias y felicidades, porque teníamos un año que no nos veíamos. Teníamos mucho que no nos veíamos. Es verdad, es verdad. Doctor, yo creo que a veces hay que llamar a un de orden. Y hablábamos de aprovechar su participación en este momento y escucharlo hablar en la pausa, los comentarios con respecto a esto de las áreas protegidas, sí, y saber que usted ha sido parte importante de todo esto. Nosotros queremos su opinión sobre esto que estamos hablando de lo bueno de la suspensión de un proyecto aprobado o no, de que si la gente, de lo que cree la gente, de que se puede o no en un parque. Me llama la atención de que su posición, tal vez en otra forma, pero va acorde con lo que estamos planteando. Sí, y le comentaba a Michelle en la pausa, porque Michelle no es abogado, claro, pero es un hombre muy inteligente, igual que ese equipo que está ahí. Él está flanqueado por abogados, pero el sentido común y el conocimiento general te dice que hay cosas ahí que dentro de la confusión de la información y los extremismos con el que el tema medioambiental a veces se aborda, el público, el gran público no conoce eso. Obviamente en mi posición de abogado y que tuvo en algún momento algún contacto con esa normativa específica y que una jurisprudencia sumamente importante que definió, por cierto, los alcances del bloque de constitucionalidad, Fidel, esa jurisprudencia a la que se mencionó ahorita, definió eso. Es un aspecto muy técnico que yo muy apretada y rápidamente, voy a enumerar. Los estudiantes de Derecho, quizá, porque en la materia medioambiental se da en algunas universidades, pero no en todas. Y muchos abogados ya graduados, pues no se han mantenido al tanto de esta materia que se ha especializado tanto, que la vuelve un poquito como intrincada de entender, a grandes rasgos. Los sistemas de parques nacionales fueron el producto de una serie de decretos que fueron dictados fundamentalmente durante los 12 años del presidente Balaguer. Bien. Es decir, él es el padre de la protección medioambiental aquí. Es justo reconocerlo. Fue la gestión del presidente Balaguer, quien tenía mucha conciencia de la fragilidad que en una isla como la República Dominicana tenía el ecosistema. Y entonces él dictó una serie de decretos sin mucho criterio técnico, porque para la época el conservacionismo no había llegado a los niveles de especialización que tiene hoy. Y fueron declaradas una cantidad de áreas con los nombres de parques nacionales. En el caso del este, hay al menos 2 decretos de los años 70 que terminaron, primero declaratoria de utilidad pública y posteriormente la declaratoria de parque nacional. La declaratoria de parque nacional se refería a estos terrenos, atención, el primero de los cuales lo que hacía era enumerar una cantidad de parcelas que estaban afectadas en distintos municipios y de la provincia de Altagracia. Y posteriormente se definió todo esto, pero para la época no habían coordenadas, no se utilizaban coordenadas UTM como ahora, porque ahora todo es satelital. Era una definición un poquito ambigua. Más rústica. Más rústica, pero fue efectiva. Y una cantidad de intervenciones estatales se producían en el conservacionismo a través de las entidades que protegían la foresta. Casi siempre eso estaba bajo el control o dominio de personal militar. Y eso producía cierta, vamos a decir, cierta efectividad, pero no por ello evitar ciertas situaciones de corruptelas y eso. Recordamos incluso que la actuación contra los aserraderos y la deforestación a gran escala, de hecho ni siquiera se produce en los 12 años, se produce en los 10 años, con la designación de una persona, un militar, que para la época tenía el rango de coronel y posteriormente llegó al rango de general y llegó a ser un muy recordado y represivo jefe de policía. Candelier.
andaba en un helicóptero donde quiera que veía, una tumba para quema de carbón, bueno, actuaba con una... Y de hecho colocó una parte importante de la oligarquía propietaria terrateniente de terrenos que eran deforestados sin ningún tipo de conciencia, y no había familia poderosa aquí que hiciera saltar para la época Coronel Candelier. Ustedes recuerdan eso. Claro. Pero desde el punto de vista legislativo no había una normativa efectiva. Casi todo esto estaba manejado dentro de las competencias de algunos ministerios, el caso de la Agricultura, la Dirección de Foresta, etc. La materia minera se manejaba con una ley que todavía está vigente, que proviene del año 1971, la Ley de Minería. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, en el año 2000, finalmente, y luego de una larguísima discusión, se dota al país del primer estatuto legal para el manejo de medioambiental, que es la Ley 6400 General de Medio Ambiente, incluso la que eleva a la categoría ministerial, y con eso se crea lo que fuera la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que ahora se llama Ministerio. Sin embargo, la ley, independientemente del avance que significaba para la protección integral del medio ambiente y un marco legal general para esa materia, no definía el manejo de las áreas que se encontraban bajo protección de este cúmulo de decretos que durante muchas décadas se habían estado dictando y que se sabía que eran parques nacionales, pero no se definía bien cómo era el manejo de ellas. Y se empieza la discusión de un estatuto. Además la ley refería la definición del manejo de estas áreas protegidas a este texto que todavía no existía, a una ley sectorial de áreas protegidas, es decir, para definir las distintas categorías, el manejo que debía tener cada una de estas áreas según fueran definidas en esa ley y cuáles de los distintos parques encajaban dentro de la categoría correspondiente. Cuando empieza la discusión en el Congreso, pues obviamente con todo lo que envuelve en términos de afectación o definición de todas estas tierras que valen una millonada, que tienen recursos forestales, de explotación potencial turística, porque algunas tenían que ver con playas muy importantes, pues todo esto empieza a ser objeto de una larguísima discusión. Finalmente, cuando la ley sale, atención, cuando la ley sale, hubo una cantidad de situaciones. El sistema de parques fue fragmentado en el sentido de que grandes áreas fueron subdivididas y determinadas partes fueron pasadas a categorías que permiten cierta explotación, por ejemplo, como decías, Michelle, edificación, construcciones residenciales, y otras no. Y los defensores de la ley, y hubo también muchísimo tráfico de influencias ahí, como en todo. Pues no hay ley aquí y en ninguna parte del mundo en donde los grupos de interés no interactúan. Y defienden sus intereses. Eso es normal. Porque, por ejemplo... Con los porcentajes y todo eso, pero eso ocurrió. Muchos de esos parques estaban en terrenos que eran estatales. Ahí no hay discusión porque ahí no hay particulares afectados. Pero muchos de estos terrenos que están en el Parque tenían sus dueños. Y tienen sus dueños. Esos terrenos fueron declarados de utilidad pública, pero el proceso de la expropiación nunca se cumplió, por lo tanto siguen siendo terrenos particulares. No se cumple porque el Estado no paga y no paga. Pero siguen siendo particulares. Y la declaratoria de utilidad pública, porque he visto muchísima gente diciendo tonterías en algunos medios, la declaratoria de utilidad pública no equivale a una expropiación. Es decir, jurídicamente... La expropiación le equivale el pago. Equivale al inicio de un procedimiento en el cual el Estado es un comprador forzoso. A contrapelo de yo no te quiero vender como dueño, te compran obligado. Eso es el principio de dominio eminente del Estado por razones de interés nacional. Pero para tú hacer cesar ese derecho fundamental del derecho de propiedad, tú tienes que pagar el justiprecio. Y eso sigue todo un procedimiento que culmina con el pago, es decir, inclusive inscribir el precio correspondiente, el justiprecio, en Hacienda como parte de la deuda pública. Mientras eso no se inicia y se ejecuta, la declaratoria de utilidad pública jurídicamente no tiene ningún tipo de consecuencia. Siguen siendo terrenos privados. Yo conozco familias que le han declarado utilidad pública, no le han hecho el pago durante 30 años
La renta le está cobrando el IPI. Así es, así es. Ellos le enseñan a la renta el decreto Sí, de declaratoria de utilidad pública. A la renta no le importa eso, le cobran el IPI como quiera. No y le meten recargos y no, muchísimas no le complicaciones. pagan y Así no es. pueden entrar a su propiedad porque tienen un guardia. Entonces es bueno delante. que se sepa que en el Parque Nacional del Este no se trata de terrenos estatales. Son terrenos particulares que fueron afectados por esas declaratorias de utilidad pública, pero que nunca fue, por lo Pero tanto, doctor, pagada. hay un dato interesante con esto. Usted, desde su punto de vista jurídico, es como nosotros estamos diciendo que esos áreas protegidas tienen posibilidad todas son de áreas uso, protegidas, pero atención. tienen Sí, ese se es el pueden detalle, ese es el construir detalle que yo cosas quería en las áreas precisar. protegidas. Sí, el detalle que quería precisar. Lo primero es, son terrenos particulares que están afectados por este manejo. Dentro de las distintas categorías, y me voy a permitir utilizar el chivo moderno, que es los teléfonos celulares son una maravilla porque te permiten acceder a todas las bases de datos. Claro. Y voy a leer rapidito también porque esto sirve para que la gente tenga Es un información. programa educativo. Las distintas categorías fijadas por la ley 20204. Atención, esa ley fue demandada en Y inconstitucionalidad. está vigente. Claro que es la ¿Y ley. qué pasó con el recurso ahí? Quien demandó en declaratoria de inconstitucionalidad esa ley por una serie de falencias que tenía y violación de lo que yo entendía era procedimiento de aprobación de la misma, porque fue objeto de dos observaciones del presidente Mejía, una de ellas fuera de plazo, y incluso en el texto de la publicación de la Gaceta Oficial hay partes que no formaban del proyecto originalmente aprobada por el Congreso y que incluso estaban fuera, atención. ¿Fue usted que la declaró? Sí, La- la que demandamos. demandó. La hicimos a nombre de una entidad que se llama Juventud Nacional Comprometida, no es una entidad medioambientalista. Luego una cantidad de medioambientalistas fueron y endosaron, es decir, también suscribieron Pero eso la acción. no- y ¿Se es- la cogieron o se la rechazaron? La rechazaron por un detalle técnico y otro argumento que fue por lo que es trascendente esa jurisprudencia de la Suprema en materia constitucional fue porque afectaba un área de protección medioambiental que había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y por lo tanto se violentaba con ello un convenio internacional ratificado por el Estado Dominicano. Y como para la época estaba recién inaugurado el concepto de bloque de constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, ¿se recuerdan de eso? Ya eso es una discusión bizantina. ¿Cuáles son las categorías? Nosotros en su momento dijimos, bueno, también se viola el tema del bloque de constitucionalidad y ahí terminó de definirse. Entonces la ley nueva, 20204, establece una serie de categorías que La son las ley siguientes. vigente. La vigente son, la más estricta se llama área de protección estricta, que está dividida en reserva científica y santuario de mamíferos marinos. La categoría 2 es parques nacionales, que está dividida en dos subcategorías, que es parques nacionales y parque nacional submarino. La categoría 3 son monumentos naturales, que está subdividida en monumentos naturales y monumentos culturales. La categoría 4, área de manejo de hábitat y especies, que tiene una sola subcategoría, que es refugio de vida silvestre. La categoría 5 es reserva natural, que está dividida en 3, reservas forestales, bosque modelo y reserva privada. Y la última de las categorías, atención, la última de la categoría es paisaje protegido, que está dividida en 3, vías panorámicas, corredor ecológico y, por último, área nacional de recreo. Cuando se hizo la definición geográfica de cuáles eran las áreas protegidas dentro de lo que era originalmente el Parque Nacional del Este, a esta estilla que tiene forma de bota, que colinda en la zona de Domínico con Valladolid, ¿verdad? Y termina muy cerquita del canal de Catuano, que es el espacio de... La punta de la provincia que tiene enfrente la isla Saona, eso que tiene forma de bota y que por detrás colinda con lo que le llaman las calderas, que parece como un ojo de agua grande. Sí. Pues esto ahí pasó a esa categoría. Esa subcategoría de la categoría de área nacional protegida, sí es cierto que la ley sectorial de área protegida dice que permite, obviamente no deja de ser área protegida, que permite la edificación de construcciones. Atención. Esa parte de cómo era el manejo, cómo debía ser el manejo, esto es un detalle importante que la gente lo sepa, para que pueda la gente entender entre lo que dicen los ambientalistas y lo que dicen los protectores, los defensores de la aprobación hecha por el ministro, de qué es lo que está pasando ahí. Hay un tema legal. El
el Ministerio de Medio Ambiente nunca dictó resolución para el manejo de esa área. Es decir, la normativa de si va a haber una construcción, qué características debe tener. En los últimos días de la gestión del exministro Domínguez Brito dictó una resolución. ¿Cuándo lo de Valle Nuevo? No, atención, no, es una normativa específica para eso, en la que no se cumplió con el procedimiento de consulta que establece la ley, previo cuando tú vas a dictar una normativa de alcance general que tienes y tienes que publicarla, etcétera, para que la población la conozca. Claro, la conozca. Y exponga su punto. Pero en modo alguno, una resolución ministerial puede estar encima de una ley. Es decir, si la ley dice que se permite edificación, tú una resolución no puedes decir que no se permite. Y esa resolución quedó ahí. Y fue incluso demandada ante el Tribunal Superior Administrativo porque esa resolución contraviene la ley. De hecho, le da a la zona un manejo como si fuera parque nacional. Entonces, en el aspecto administrativo la trata en la categoría que no es. ¿La contraviene o viene a la llegar a contraviene y hay un tema de legalidad que está en los tribunales. Okay. También, con respecto a Globalia, y es bueno que el país lo sepa, yo no soy abogado de Globalia, yo al señor Pepe Hidalgo ni lo conozco, pero como profesor universitario, estudioso de esa y otras muchas materias en el campo jurídico, pues trato de mantenerme al tanto con todas las sentencias que se dictan. Eso no se pasa la vida estudiando. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que le dio ganancia de causa a Globalia contra el Estado Dominicano. Sí, eso en algún momento saldrá. Los abogados de esa empresa en su momento van a sacarlo. Cuando en un momento el Ministerio de Medio Ambiente quiso hacer unas construcciones o realizó unas construcciones en el terreno que es propiedad de Globalia, pero que está afectada dentro del manejo general de esa área nacional protegida. Y entonces, con respecto a eso, hubo un proceso judicial en el cual Globalia reivindicaba su derecho de propiedad, es decir, Estado Dominicano, si tú no me has indemnizado, tú no puedes construir nada ahí. Y esos permisos, y eso fue objeto de una litis, que finalmente terminó llegando al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional reconoció que ciertamente Globalia es propietaria, es decir, que el Estado Dominicano, mientras no le indemnice con el procedimiento correspondiente, no puede afectar su derecho fundamental de propiedad. Es decir, todo eso está sobre la mesa. Doctor, entonces ese terreno no es propiedad del Estado. No, no lo es. Es de particulares. No lo es. Eso y los demás que están en el... Por eso, me refiero al área. Que ante todo, independientemente, y quiero que se entienda bien, porque yo no soy abogado de Globalia, ni soy abogado de los que se... Pero hay un tema de principio de legalidad. La ley es la ley. A usted puede no gustarle la ley, pero la ley hay que respetarla. Porque si nosotros, en nombre de la pureza de tus ideas o de tus intereses, que eres tú que lo estás diciendo, tú dices que tú te estás por encima de ella, mal precedente se convierte, porque entonces posteriormente otro podrá decir lo mismo, claro. Y esa es la semilla del caos. Creo que está llamado el Ministerio de Medio Ambiente a sujetarse a la legalidad. A sujetarse a la legalidad. La legalidad significa que el manejo de esa zona debe de ser dentro de los parámetros. Si la ley no está correcta, eso es materia del Congreso Nacional. Eso es materia del Congreso Nacional, eso hay que modificarlo. Pero mientras no se modifica, la vigencia de la ley no se puede poner en duda. O sea, que ellos podrán... Hay otra cosa también, porque también vamos a poner las cosas dentro de su contexto. Al área nacional de recreo catuano, ¿no es objeto de explotación turística? Sí. ¿Cuántos turistas bañistas fueron llevados ahí por los hoteles de Bayahíbe? 1.400.000. ¿Cuánto dinero generó eso? ¿Cuánto de eso? Usted lo que está diciendo es... Que tiene sus dueños. Podemos decir, doctor, que hay intereses moviéndose para que no le aprueben ese hotel. No, yo lo estoy digo. llamando la atención sobre una realidad. Cada cual que interprete eso como mejor entienda. Pero tampoco vamos a poner las cosas como no son. ¿Cuántos bañistas movilizó la industria turística a esa zona? ¿Cuánto, doctor? 1 millón y pico de turistas el año pasado. ¿Cuánto dinero está moviendo eso? No se sabe, pero tiene que ser mucho. Lo que me preocupa los propietarios de eso, ¿no? Porque hay que ser justo, hay que poner de parte y parte. Que no sea objeto de construcción significa que alguien no se está lucrando de eso. ¿Quién se está lucrando de eso? O la gente que lleva a la gente a la playa. No se están lucrando son los dueños. Yo he expresado no sé si tú me entiendes. Es decir, ellos fueron privados de su propiedad. ¿Quiénes, doctor?
Los dueños, los dueños de esas tierras nunca fueron compensados. Siguen siendo de propiedad particular. Pero hay gente haciendo negocio con eso. A ver qué me preocupa, Juan Atención, Miguel. pero esos que se están beneficiando, yo no veo a los ambientalistas quejándose de lo que se están beneficiando. Entonces, creo que hay que ser justo con todo el mundo. Yo no vengo nunca a ningún programa que me invite a hacerme el gracioso con nadie. Alguien tiene que decir las cosas como son. Creo que la ley tiene muchas falencias, creo que hay un mal manejo, pero que también hay un principio de legalidad. Creo que el ministro debe ajustarse a la legalidad, pero hay que cumplir un procedimiento. Si hay una resolución anterior y está vigente, él no puede dar un decreto contraviniendo lo que ha dado su propio ministerio, aunque no haya sido su gestión. O lo cambian lo anterior, o son objeto de una discusión serena y racional entre todos los sectores involucrados, porque este país, el medio ambiente, hay que protegerlo. Pero tampoco lo vamos a proteger mirando para un lado solamente, beneficiando a alguien con eso, porque eso es sospechoso. Doctor. ¿Y es cuánto? Doctor, sí. A mí me preocupa el tema de la seguridad jurídica y que sea este señor Hidalgo o no importa quién se llame, venga a República Dominicana, se le emitan títulos, le permitan comprar, se le emitan títulos, se le emitan permisos y cuando va a dar el primer Picasso es que viene la discusión. Claro. Eso es lo que más me preocupa, porque entonces no hay posibilidad. Pepe Hidalgo es más dominicano que nosotros. Yo no sé qué, yo ni siquiera lo conozco, pero es la inseguridad de que tú vas a invertir y resulta que mañana te lo van a Pero desconocer. vuelvo y te repito, se le dio un permiso medioambiental que contraviene una normativa que, aunque he señalado que tiene un problema de legalidad, está vigente. O sea, hay una presunción de validez jurídica del acto administrativo. Pero doctor, quien le dio el permiso es el órgano que otorga los permisos medioambientales. Sí, pero su propia... No, a ver, vamos a hablar en términos jurídicos. Hay una jerarquía normativa. Vamos sin ir más allá, Constitución, leyes y actos administrativos. Un acto administrativo no puede ser contra una ley y una ley no puede ser contra la Constitución. Una vez establecida esa jerarquía normativa, está claro lo siguiente: el acto administrativo tiene una presunción de legalidad, porque no se presume la ilegalidad, se presume que cuando el funcionario público dicta un acto, llámese decreto como presidente de la República, o un reglamento o una resolución que dicte no puede estar por encima de la ley. Se supone que es legal porque lo que hace el funcionario en principio está creado por ley. ¿Qué pasa si el acto adolece de una falencia de legalidad? Hay una vía judicial para atacarla, que es la contencioso administrativa. Pero, por lo tanto, el funcionario está obligado a la ley, a la Constitución, a la ley, pero también a su propia actuación. Claro. Si usted dicta un reglamento, y puede estar mal hecho y ser ilegal, pero mientras no se haya pronunciado, mientras usted no lo cambie o no se haya pronunciado, esa normativa es vigente. Claro. Entonces tú no puedes decir, yo te doy un permiso que contraviene una resolución que viene de mi propio ministerio, porque no importa que se llame Ángel Esteveo, se llame Domínguez Brito, se llame Bauta Roa, no importa el nombre que tenga el ministro, hay una continuidad del Estado. Ese reglamento, mientras no sea declarado violatorio de la ley o inconstitucional, es válido. Claro. Por lo tanto, tenía que poner en orden primero la casa, el ministerio, y creo que es la ocasión propicia para que se sienten los sectores, porque poniendo letreros en la calle o llamando a la subversión contra el orden legal, no va a encontrar, por ejemplo, gente como yo, justificación alguna, porque eso es un mal precedente, es decir, claro, tú no estás por encima de la ley. Pero ¿cómo podemos armonizar, doctor, Nadie está por la encima seguridad jurídica y ese interés nacional? Porque no hay duda de que hay un interés nacional. Tiene que armonizarse, pero yo quisiera, Leo, perdón, yo quiero aprovechar esa acotación que hace Leo para poder cambiar el tema. Aunque la acotación tiene que ver con seguridad jurídica, quiero utilizar la misma seguridad jurídica pero en otra arista que es importante que toquemos porque no podemos desaprovechar su presencia aquí. Y es el tema, hace un par de semanas salió en la prensa nacional, en el Listín Diario específicamente, el hecho de que un liceo
el 85%, no recuerdo el porcentaje, de los estudiantes era de nacionalidad haitiana. 90. El 90%. El 90%. En ese liceo. Así es. No quiere decir que sea la generalidad, pero la muestra de ese liceo era esa. ¿Verdad? Y el tema es la legalidad de la estadía de esos estudiantes en ese liceo, uno, y segundo, cómo dominicanos, estudiantes dominicanos, sin la menor duda, tienen que esperar 2 o 3 años para tener un cupo en las tandas extendidas. Sin embargo, los emigrantes ilegales, seres humanos, con todo el respeto del mundo, porque esto es un tema que hasta se siente uno mal tratándose de seres humanos, ¿verdad? Tienen acceso privilegiado a la educación y tan extendida en detrimento de los estudiantes dominicanos. Y la seguridad jurídica y derechos constitucionales de los dominicanos versus esta situación de los inmigrantes haitianos. Mira, quizás no hay tan, y es una pena, no ha habido tanta atención o oportunidad o espacio para que lo que uno expresa, uno tiene el privilegio de venir a programas como este, entonces uno tiene la cara más vista, pero lo que uno dice, realmente lo dice muchísima gente, es expresión de la mayoría, aunque con escaso nivel de influencia. O sea, independientemente de la autoridad académica, moral, cívica, etcétera, que tenga que lo dice, realmente uno no tiene peso político. Peso político tiene el que manda a votar por gente o compite y puede convertir su opinión en política pública, en ejecutoria pública. Por lo tanto, lo que uno dice a veces es un poquito frustatorio porque uno lo dice, es verdad, pero todo queda ahí. A veces se convierte eso en una cuestión meramente anecdótica. Y yo lo dije. Nosotros advertimos que las políticas migratorias de los gobiernos de los últimos periodos eran absolutamente equivocadas. Y el tiempo nos ha dado la razón. Si tú no tienes control migratorio, compartiendo un espacio tan estrecho y atrapado como es el de una isla, sobrepoblada, en donde no hay ningún nivel de institucionalidad del otro lado, donde no hay control de natalidad, que el único control de natalidad que existe es el natural porque tiene las más altas tasas de mortalidad materno-infantil y las expectativas de vida son bajas. Pero Haití tiene un crecimiento demográfico aceleradísimo porque allá no hay políticas de control de natalidad, no hay ni siquiera sistema de salud pública, ni sistema educativo. Si tú no tienes un manejo migratorio apropiado, estableciendo controles físicos y de vigilancia, tú vas a ver al poco tiempo, en pocos años, un trasvase de poblaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una característica de especie, su adaptabilidad. Es la especie de la naturaleza que más ha progresado, ha dominado el planeta completo y ha modificado el medio ambiente tanto, incluso que ponen en peligro la supervivencia de todas las demás especies. La sostenibilidad de la vida está amenazada por el ser humano. El ser humano se reproduce y actúa de manera irracional y no se pone controles a sí mismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa atracción natural por instinto de supervivencia genera un movimiento de poblaciones. En ausencia de los controles, por la debilidad de la mera vigilancia y la inexistencia de barreras físicas, porque no hay ni océano, ni río caudaloso, ni grandes lagos, ni una hondonada que fuera un precipicio. No, es simplemente con cruzar una alambrada, y a veces ni alambrada, tú estás del otro lado. Tú ejerces un polo de atracción. Entonces, ¿qué pasa? Las políticas públicas del Estado Social y Democrático de Derecho que nuestros gobiernos se vanaglorian en ponderar, sí, plantean como una obligación del Estado la protección y vigencia integral de estos derechos fundamentales de tercera generación, el derecho de la educación, el derecho, y todo este tipo de cosas que la hace universal. Pero atención, la universalidad también tiene gradaciones, porque primero está Dios y después están los santos. Si todos los niños tienen derecho a la educación, en tu casa los que tienen más derecho a la educación que los otros, ¿quiénes son? Mis hijos. Tus hijos. Porque el derecho a la igualdad nos hace a todos en principio semejantes, pero hay algunos que somos más iguales que otros. Sí, claro. Por eso incluso no nos sintamos mal tratando el tema, porque lo cierto es que lo que no tiene ética ni justificación ética es decir que tú vas a comprometer los recursos de los que menos tienen para beneficiar a alguien con quien tú no tienes una obligación como ciudadano. O sea, ningún político tiene derecho a comprometer los recursos de educación o de salud o de espacios de trabajo o de vivienda de los más humildes
para ser generoso con la población de un estado distinto, que quien está obligado realmente con esa población es su nación de origen. Doctor. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la promoción de esos logros y de esas conquistas, tú, mientras más necesidades tienes, más recursos requerirás. Y mientras más recursos requieres y manejes, ¿de quién es que son los recortes? Del sastre. Del sastre. Es decir, la revolución educativa, ¿qué es lo que ha parido en este país? Y me perdonan, 2 candidatos presidenciales, convertir un ministerio en una inmobiliaria y las tasas más bajas de rendimiento estudiantil del continente. Esa es la revolución educativa. Pero alrededor de eso se mueve desayuno, comida, merienda y ¿cuántas cosas más? Uniformes, zapatos. Los zapatos, los uniformes, las escuelas y ahora hasta las tablets. Atención, yo esta semana estoy terminando de verificar unos datos que tengo una denuncia. ¿Cuántos candidatos que usted dice? 2 o 3. A ver, vamos a contarlo. Por ahí pasó el que tuvo inmigración antes, ¿cómo se llamaba? O Melanio. Ah, sí, no, pero Melanio no fue candidato. Sí. No, el doctor, el que es abogado. No, que es de Moca. Sí. Amarante Paredes. a Melanio Paredes fue candidato presidencial. Y Andrés Navarro, sí, fue candidato presidencial. Andrés Navarro es el que más me gusta porque ese pasó a canciller y ese firmó un documento con el cual nos entregó completo a Estados Unidos con tu y gente adentro. Se llama Acuerdo de Privilegios e Inmunidades. Nos enteramos porque lo declararon inconstitucional. Ese es este país. Usted vino picante hoy. No, doctor. picante no, yo estoy diciendo una cosa que es cierta porque eso está ahí. Claro, claro. O sea, picante es decir las cosas como son. Además, que esa es mi responsabilidad como ciudadano. Yo no tengo ni iguala ni contrato con el gobierno, ni ando atrás de ningún candidato. O sea, mi obligación como ciudadano, que no tiene cola que le pisen, es aprovechar que ustedes me invitan para decir cosas que nadie más quiere decir, porque aquí nadie quiere chocar con nadie. Claro. Doctor. Nadie quiere chocar con un político porque anda atrás de él, o quiere que lo nombre en algún lugar. Esto que yo estoy diciendo, yo lo puedo decir al presidente. Una vez me postularon de que para juez del Tribunal Constitucional y le tuve que decir al presidente lo que él no quiere oír, que es que tiene que respetar la Constitución. Por eso porque no lo eligieron. Bueno, pero está muy bien que no me elija porque tampoco yo, que dije desde el principio que no quería y fueron cosas de Consuelo de Pradel y de Armando Metero que se pusieron a mandar una carta para allá. Sabiendo uno que... Pero alguien tenía que decirlo. Pero doctor, ¿cómo llegan esas familias a República Dominicana ilegales? Hay un tráfico. Se asientan en comunidades, consiguen trabajo en República Dominicana, logran accesar al sistema de salud para dar a la luz en unos porcentajes escandalosos en relación a los dominicanos. Todo eso deja dinero. Y llegan a las escuelas también. No hay parturienta haitiana que sea trasladada a República Dominicana a parir que no pague en Haití el equivalente a miles de pesos. Lo pagan en gurdo, lo pagan en dólares y lo pagan en pesos. Miles. Para ellos no es gratis. Lo terrible es que esa mafia de tráfico humano, que lucra a esa gente, para colmo, sus costos, los costos de lo que significa ese servicio de salud, quien lo paga son los infelices. Me estoy documentando una denuncia que voy a presentar formalmente a la Junta Central Electoral. Ya había presentado una documentada y que se confirmó que era la utilización, ¿se recuerdan de eso? Hace un año y pico, de las identidades de madres dominicanas para suplantar parturientas haitianas. ¿Se recuerdan de eso? Eso se confirmó y la Junta Central Electoral dictó una resolución a raíz de esa denuncia que hicimos muy responsablemente, exigiendo a los oficiales de Estado Civil que para las declaraciones tardías la madre, no podía mandar una cédula, la madre tenía que ir para poder confirmar la identidad de la supuesta parturienta, que tenía que ser la declarante, con la persona física y poder, con los datos biométricos, la fotografía, confirmar que se trataba de la misma persona y evitar las suplantaciones, porque hay una fábrica de cédulas en este país, incluso para fines electorales actualmente. Hay otras variantes que vamos a... ¿Cómo? Sí. Y documentada. ¿Y en ese sentido hace la denuncia? Sí. ¿Para fines electorales? Sí, señor. En Haití se está vendiendo eso a $500. Pero eso es por internet que anda, doctor. No, señor, eso es verdad. Y te voy a decir otras más. ¿Usted le da fiabilidad? Sí, no, fiabilidad no. Te lo estoy diciendo que voy a presentar formalmente la denuncia, como lo hice aquella vez. Porque no es a venir a un programa de televisión a decir 4 cosas. Eso es tremendismo. No. Cada vez que nosotros hemos hecho una denuncia,
hemos asumido la responsabilidad y le hemos llevado hasta las últimas consecuencias. Que no se nos haga caso después, y eso es otra cosa. En aquella ocasión anterior la Junta nos hizo caso. Puede ser utilizada para fines Atención, electorales hay una y para cualquier otro atención, fin. en una cantidad de oficialidades del Estado Civil del Sur, tú empiezas de Asua para allá, y la Junta va a tener que ponerle caso a esto que estoy denunciando. Producto de la fragmentación municipal, porque aquí se están creando distritos municipales y municipios por pilas a cada momento, como parte de esa forma patológica de ejercer el clientelismo político, que nos recarga un presupuesto nacional, un Estado enorme, mastodóntico. La Junta tiene que crear oficinas de oficiales de Estado Civil y cedulación en cada una de esas nuevas demarcaciones. En la mayoría de esas oficialidades de tercera y de cuarta, que es como le llaman administrativamente en la Junta, las únicas declaraciones de partida de nacimiento que se hacen son de declaraciones tardías. ¿Y de qué son? De haitianos. ¿Pero cómo los asientan? Como dominicanos, porque hay toda una mafia de ¿Y eso es lo que usted dice que está vendiendo a $500? Eso y otras cosas. Eso y otras cosas. Y hay, por ignorancia o por... O sea que no es falsificación de... Espérese, usted lo que denuncia no es una falsificación de cédula, no es cédula falsa, sino que haciendo violación al proceso de nacionalización. Es que el espectro de variantes de la falsificación es mucha. Una cosa es la falsificación documental. Vale decir, que yo agarre la cédula de Michel Jacín, quite la foto de Michel Jacín y ponga la foto de Juan Miguel Castillo. Ahí la falsificación es del documento. Pero cuando yo voy con la cédula de Michel Jacín, que puede él o no saberlo, y voy a una oficina de Estado Civil a declarar la paternidad de 40 negritos haitianos, la falsedad no se encuentra en el documento que estoy presentando, es tu cédula. Ni la falsedad es del acta que levanta el oficial de Estado Civil, porque el documento lo está levantando el funcionario público correspondiente, con la forma correspondiente y dentro de la legalidad correspondiente. Lo que se está dando ahí es el falso de la declaración. Sí. Esa persona no es padre de esos muchachos. Entonces, hay todo un espectro de situaciones. Entonces, dentro de ese segundo campo de las falsedades, ¿qué es lo que se está dando con el tema de la tanda extendida? Porque por ahí fue que empezamos. Que hay una mafia que está trayendo niños con una enorme cantidad y los están dejando pasar en la frontera con una, entre comillas, constancia de nacimiento rosado. ¿Rosado? Sí, es la declaración de nacimiento. Tardía. No, que se le otorga al hijo de madre extranjera alumbrado en territorio dominicano. No es dominicano, pero es una constancia de su nacimiento en el territorio nacional. Entonces, están, lógicamente, madre extranjera ilegal que parió es una aquí. hoja de papel que ese formulario es con el que esta persona debe de ir a su consulado a sacar el acta de nacimiento haitiana del niño haitiano. Voy a poner el caso de los haitianos, porque ese es el 99% de la situación. Perdón, y no importa el color, si negrito, si blanquito, si no importa. No, a ver. Para que no se sienta peyorativo el concepto. No, pero que no es peyorativo, es que el 95 o 98% de la población haitiana es negra. Entonces, ¿de cómo lo ven? Amarillitos. Ese es el color. A ver, que te lo está diciendo uno que es morenito también, y a mucha honra. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es el problema con eso? A mi mujer que es blanca y rubia le digo mi negra a veces. ¿Y cuál es el tema? No. A mí los chantajes del lenguaje políticamente correcto conmigo no van. Dale. Las cosas como son. Y este tema, ¿qué es lo que ha pasado? Que están utilizando estas hojitas que no tienen fotografía del niño, tú tienes manera de machar, de confirmar la identidad de que el niño que estás cruzando realmente es el niño. Ni ese documento es hábil para cruzar una frontera. Exactamente. Y eso, aquí se están trayendo miles de niños, que está muy bien que los haitianos hagan todo lo posible por darle a sus hijos todo aquello a lo que el niño tiene derecho, pero que no es una obligación del Estado dominicano satisfacer. Porque el Estado que está obligado con sus nacionales es Haití, y Haití no puede cargar. Entonces el gobierno dice, República Dominicana no puede, pero las políticas públicas dicen exactamente lo contrario. O sea, todo lo que ha hecho el gobierno va en la dirección de echarse encima el problema haitiano. Así ha sido, y no hay ningún candidato con posibilidades de ganar la presidencia que esté hablando de eso. ¿Tú sabes dónde nosotros vamos a terminar? ¿A dónde, doctor? En la desaparición del Estado Dominicano, como lo conocemos hoy.
Las proyecciones demográficas dicen que para el año 2030, dentro de 10 años, Haití tendrá 3 millones más de habitantes en la isla que República Dominicana. ¿Cómo es la cosa? En la isla. En la isla. Es decir, Haití tendrá una población de cerca de 13 millones de habitantes y República Dominicana algunos 11, 10 y pico. ¿Y en qué territorio estarán? Y el territorio no crece. No crece y por lo tanto, si Haití no tiene las posibilidades de la sostenibilidad de esa población, ¿para dónde va a coger? Para acá. Y atención, y el Estado Dominicano ha hecho todo lo posible para brindarle a la comunidad internacional la impresión de que nosotros sí podemos resolver el problema, porque ha sido moneda de cambio para negociar aquiescencias a modificaciones constitucionales. Luz verde para la presentación de candidaturas presidenciales, de reelección. Todos han hecho eso. Todos. Aquí no hay un solo candidato que haya pasado por el poder. Y ninguno ha fijado posición clara con eso. Que no quiera brindar la imagen al Departamento de Estado de que yo te resuelva. Ninguno ha fijado posición ¿Con quién se negocia? ¿Con Estados Unidos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si República Dominicana absorbe a la población haitiana, esos no llegan a la costa de la Florida. ¿Tú sabes cuánto le costó al sistema de salud del Estado de la Florida la crisis de Balsero del año 1994? De la época, 8 mil millones de dólares. En menos de un año. Y la colonización de Florida por los cubanos. Sí, hubo un problema muy severo. O sea, República Dominicana, si hay algo en lo que está de acuerdo todo el mundo, es en que ese problema no les llegue a sus costas. Sí, sí. ¿Y cómo es que dice el refrán? Que para la muerte vaya a tu casa, que vaya a la casa de quién. Sí, sigue para afuera que van. No es eso, no es. Que para la muerte vaya a tu casa, que vaya a la del vecino. Mejor que vaya a la del vecino. Doctor, una pregunta. En la justicia dominicana a diario vemos sometimiento de personas ilegales o indocumentados. Los jueces los condenan, pero al término de esa condena no ordenan la deportación. ¿Usted considera que dentro de un proceso quizá para saneamiento en materia migratoria procede a que el Ministerio Público o juez en un momento determinado, cuando esa persona cumpla, es decir, en su sentencia, que cumpla la sentencia, que se ordene también la deportación? Uno. Y dos, doctor, en día pasado leí una información que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que tiene competencia para juzgar los casos de República Dominicana, contraviniendo la sentencia del Tribunal Constitucional y la renuncia, entre comillas, que se hizo a la Corte. ¿Cuál es su opinión? Bueno, tú sabes que el mecanismo, la Corte Interamericana no tiene ningún mecanismo efectivo de ejecutar sus decisiones, ni siquiera en aquellos países que han seguido un procedimiento apropiado de reconocimiento de su competencia. Pero hace presión lo que hizo la jurisdicción constitucional dominicana fue declarar que el procedimiento seguido para el reconocimiento de la competencia de esa jurisdicción no había sido de acuerdo a la Constitución y por lo tanto, siendo inconstitucional el procedimiento de reconocimiento de esa competencia, el Estado Dominicano no está obligado, y eso está de acuerdo a lo establecido en la Convención de Bienes sobre los Derechos de los Tratados, y a todo lo que es la costumbre internacional de la República Dominicana, que cada vez que ha reconocido la competencia de una corte internacional, ha sido objeto de una ratificación formal por parte del Congreso Nacional. De hecho, pasó con la Corte Penal Internacional. Fidel, sí, no somos parte. El mejor ejemplo, la Corte Penal Internacional. Pero no somos parte, doctor. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se siguió ese procedimiento nunca. Fue una simple carta de Leonel Fernández. Ya. Incluso, otro precedente anterior, cuando la Corte Internacional de Justicia creada por la anterior Sociedad de Naciones, ¿te recuerdas de eso? La primera organización multilateral global no fue la ONU, fue la Sociedad de Naciones en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Eso creaba una entidad jurisdiccional. Y República Dominicana, a ver, que la fórmula siempre es la misma, de que la ratificación no requería convención adicional, siempre, es una fórmula que está en todos los tratados. Pero la decisión de colocar todo un Estado bajo el escrutinio de un organismo jurisdiccional no es un simple acto administrativo que hace un presidente. Entonces la Corte no necesariamente... Aunque nos juzgue, sus decisiones no son vinculantes. El Estado Dominicano no las reconoce y no tienen validez. Pero los tribunales la citan, doctor, y la cita el Tribunal Constitucional. A ver, atención. Los tribunales dominicanos citan la jurisprudencia francesa. Eso significa que nosotros estamos bajo la tutela de la Corte de Casación francesa. Tienes razón. El Tribunal Constitucional cita presidente de la Corte Constitucional colombiana. ¿Significa que estamos bajo la tutela de la Corte Constitucional de Colombia?
Sí, del Tribunal de Derechos O Humanos sea, de no, Europa. eso no es una razón, jurídica. Y con relación ya a la pregunta de que si los jueces deben disponer la deportación de los ciudadanos al término Sí, de la condena. a ver, es por ley que deben hacerlo. Sin embargo, a ver, vamos a hacerlo. Pero no lo hacen, doctor. A muchos jueces, el Ministerio Público no lo pide y los jueces debían de pronunciarlo de oficio. Sin embargo, atención, vamos a estar claros. Estadísticamente, la población carcelaria haitiana es la mayor proporcionalmente dentro de la población carcelaria general. Sin embargo, desde el punto de vista proporcional de la cantidad de migrantes, que aunque no han sido cuantificados con un censo perfecto, sabemos que sobrepasa con mucho el 1.000.000 de personas, quizá haya 2, 3 millones, no se sabe la cantidad de haitianos que hay aquí. Si tú ves la cantidad de haitianos que delinquen, proporcionalmente es minúscula. Es decir, en general, el haitiano no viene aquí a delinquir. Y hay que ser justo con eso. Es un pueblo desesperado, sin oportunidades, sencillamente que busca la vía de alcanzar aquello que su propio Estado no les permite, si son seres humanos y merecedores de toda nuestra misericordia y toda nuestra simpatía, es un pueblo heroico, etc. Pero lo cierto es que República Dominicana primero está obligada con los dominicanos. Y entonces de eso es que se trata. No podemos decir que esos casos aislados son la generalidad de que un haitiano robó, que un haitiano mató, que un haitiano... Lo que el efecto en la seguridad pública que está teniendo la migración excesiva no tiene que ver con los actos delictivos que producen y los individuos extranjeros, principalmente haitianos, sino que al sobrepasar la capacidad de absorción natural, eso tiene un impacto en la población vernácula. El humilde se ve desplazado de sus nichos naturales de trabajo, o el salario tiene un dumping, es decir, que se desploma por sobreoferta. Claro. Entonces eso genera entre los dominicanos un aumento exponencial. Entonces por eso es que tú ves que en la encuesta Gallup de hoy sale publicado que la principal preocupación de los dominicanos es un tema de seguridad pública, la delincuencia. Pero, atención, tú tienes que hacer el trasvase de por qué ha aumentado la delincuencia y la inseguridad. Porque ciertamente cuando tú tienes una sobrepoblación, tú tienes marginalidad, tú tienes muchísimos problemas, no tienes oportunidad de trabajo. Dice, los dominicanos, entonces para colmo, entre muchos dominicanos, que como que no piensan lo que dicen, es que el dominicano no quiere trabajar. Y digo, no es que no quiere trabajar por un salario de miseria. Porque entonces para colmo, en todo esto es no ver la verdadera causa de estos fenómenos y discriminar al dominicano. Entonces, ¿por qué hay más niños haitianos? Porque los niños dominicanos no quieren estudiar. No quieren estudiar. Oye, o sea, para colmo, nosotros los dominicanos somos lo peor. Nosotros nos vaineamos nosotros mismos. Eso es un tema. Horrible, es una cosa horrible. De quienes dicen ese tipo de cosas, debían de mascarse la lengua. Muy mal que está. No, los dominicanos quieren estudiar si tienen escuela. Y quieren saber, una vez que estudian, ¿qué oportunidad de trabajo tienen? Y todos en general quieren trabajos con salarios dignos. Entonces, si tú tienes una sobreoferta, tú no puedes ofrecer eso. Porque el capitalismo, el sistema capitalista, gira alrededor de la rentabilidad. Y el capitalista quiere disminución de costos. Entonces, si el trabajo que hace el dominicano te lo hace un extranjero ilegal, por una fracción, que está dispuesto a aceptar una fracción del salario, pero además te ahorra todo lo demás, porque se lo tiras al Estado, empezando por el subsidiado, porque el ilegal no lo puedes inscribir en la Seguridad Social. Entonces, pero ese cuando se enferma, ¿dónde va? Entonces, con la medicina que está supuesto, la SRL que está supuesto a pagar, el empleador, el capitalista, ¿con qué lo está pagando? Con la salud del pobre dominicano. O sea, al final de cuentas, quien está pagando todos los platos rotos, el pueblo dominicano. Entonces, para colmo, en este sistema perverso, dice, pero es que tú no quieres trabajar. O sea, me pones a pagar tu cuenta para que tú te hagas rico, tú me dejas sin nada, y para colmo el malo soy yo, el vago soy yo. Es un tema. Eso es horrible. Yo quisiera saber cuándo le vamos a poner nombre y apellido a aquellos que se lucran de la miseria del pueblo haitiano. Dominicanos que reciben dinero, según ha dicho usted, de las ONG y de gobiernos extranjeros para promover esa migración y la suplantación finalmente de la población dominicana. Eso se llama traición. Entonces, ¿cuándo le vamos a poner nombre, apellido y cara a esas personas? Mira, el día simplemente que se nombre un director general de migración, un director de trabajo, que haga cumplir el 135 de la ley y la ley de migración,
En una semana se resuelve el problema. ¿Tú sabes cuánto salario mínimo hay de multa para el empleador que utiliza mano de obra ilegal o viola el 80-20? ¿Cuántos sometimientos ha hecho el Ministerio de Trabajo? Ni uno. ¿Cuántas inspecciones ha hecho para hacer vigente la ley la Dirección General de Migración? Bueno. Ninguno. Sí, ningún director de migración. 2 funcionarios, 2 personas. Bueno, es que quien lo nombra está arrodillado. Gracias. Siempre para servirle. Vamos de nuevo a darle las gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que nos acompañó en el día de hoy y vino duro y curvero, ¿verdad? Claro. Nos dijo las cosas como siempre lo caracteriza, su participación en el síntesis. Muchísimas gracias, a ustedes. Doctor. Nos vemos en un próximo programa.